Cuenta una historia titulada El error de un negrito. Había un niño que veía cómo su mamá lavaba los trapos blancos y los ponía al sol. Él vio que quedaban relucientes y él dijo dentro de sí: yo quiero ser blanco como esos trapos que mi mamá lava. Entonces un día vio el jabón y se echó mucha espuma en su cara, y luego se fue a recostar sobre el césped y quedó ahí por un buen tiempo, esperando a que el sol le pegara, y luego se fue a lavar. Y para su sorpresa, después de lavarse, se dio cuenta que aún permanecía negrito. Y se molestó un momento y fue con su mamá y le reclamó. Él se sentía indignado, ¿cómo es que permanecía negrito? Y la mamá, al escucharlo, le dice: ay, hijo, lo negro viene desde adentro, no es de afuera. Así que, negro, por favor, le dijo. Y se fue el niño. La mamá le aclaró al niño que no podía blanquearse solo con jabón, que lo negrito ya lo traía de por sí. Hoy quiero hablar de un tema donde los falsos maestros se van a dar a conocer por lo que sale de su corazón, por lo que ellos exponen también con su vida. Los falsos maestros han existido desde siempre y siempre los tendremos también entre nosotros. Así que veamos qué dice la Biblia respecto a los falsos maestros. Ahora bien, antes de entrar a la primera carta de Juan, que es donde voy a estar en el capítulo 4, quiero mencionar algunos aspectos de los falsos maestros. Los falsos maestros tenían cualidades como que negaban a Jesús, negaban al Jesús encarnado, al Cristo encarnado, negaban que Jesucristo mismo era el Cristo, el que se había prometido en el Antiguo Testamento. Y aspectos así son los que la Biblia condena. Alguien que niega que Jesucristo también es Dios, que es la imagen invisible del Dios, la imagen visible del Dios invisible. Y en la actualidad vemos que muchos falsos maestros van a decir: Jesucristo solamente era un profeta más. Sí trajo el mensaje del reino de Dios, pero ese era el mensaje, el reino de Dios. Pero él mismo no es Dios, es lo que dicen estos falsos maestros. También proponen que no se ve la Trinidad en la Biblia, sino que es un tema inventado. Y ciertamente en los primeros siglos de la era cristiana no se hablaba de una Trinidad como tal, pero en el desarrollo de la teología podemos ver el tema que está en la Biblia. Hablamos de un Padre, de un Hijo, de un Espíritu, y es la forma en cómo Dios se nos ha revelado. Estos temas fundamentales son los que niegan los falsos maestros, y es por eso que necesitamos ver qué la Biblia nos dice al respecto. Cuídate de los falsos maestros. ¿Y cómo es que podemos o debes cuidarte de los falsos maestros? Bueno, examinando si tus ministros son de Dios. Siempre debemos examinar a todo aquel que nos predica, evaluar sus palabras y no creer todo. Algo de eso es lo que nos dice el verso 1 en el capítulo 4. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. No crean a todo espíritu. Es clara la Biblia en decirnos que no debemos recibir toda la enseñanza que recibimos, que escuchamos en la televisión, en la radio o incluso en una iglesia. Tenemos que evaluar si esas palabras vienen de parte de Dios, porque desde siempre han habido falsos profetas, falsos maestros, predicadores que anuncian algo diferente a lo que la Biblia afirma. Entonces aquí Juan quiere que sus discípulos, recordemos que Juan era un apóstol que había andado con el Señor Jesucristo, y él desea que aquellos que buscan de Dios permanezcan en la verdad, y la verdad es Jesucristo. La verdad es que aquel que ha conocido a Dios no se desvía de ese camino, sino que prosigue conforme a lo que la palabra enseña. Entonces,
acá les dice Juan un consejo: no crean a todo espíritu. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos a los predicadores, normalmente podemos notar que hablan con mucha seguridad. De hecho, así es como se tiene que hablar. Pero por muy segura que se vea la persona al hablar, todos debemos evaluar a esta persona. No importa si es mi pastor de hace 20 años o hace 40 años, no importa si es un evangelista muy reconocido o alguien que se hace llamar profeta y es conocido como profeta, no importa quién sea la persona, debemos evaluarlo. Y por eso es que acá dice Juan a sus hermanos: no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y es que esto es algo que nos invita la palabra, a que examinemos a todos aquellos que hablan en nombre de Dios, si realmente esas palabras vienen de parte del Señor o no. Debemos examinarlos a todos, no importa qué trayectoria tenga esta persona, no importa qué ideas me transmita, yo debo examinar sus palabras en base a las Escrituras. Recordemos, en Tesalónica esto hacían con Pablo. Ellos veían si lo que Pablo les transmitía era en base a las Escrituras o si no lo era. Y Pablo era nada menos y nada más que un apóstol. Así que si a alguien que le fue revelado el Señor Jesucristo, que lo vio, que recibió la palabra que hoy tenemos escrita, lo evaluaban aquellos cristianos en aquel tiempo, ¿por qué hoy no habríamos de evaluar a nuestros maestros, a nuestros predicadores, a todo aquel que emite una palabra en nombre de Dios? Debemos examinar. En el Antiguo Testamento se tendía a hacer esto, y si alguien decía una palabra que no fuera correcta, que no se cumpliera, que no viniera de parte de Dios, pues esa persona incluso tenía que morir, tenía que enfrentar las consecuencias. Pero hoy en día a nosotros los predicadores no nos gusta muchas veces que nos evalúen o que alguien nos contradiga. Creemos tener la verdad absoluta, pero no es así lo que vemos en la palabra. A Juan le interesaba que los cristianos evaluaran toda palabra de los maestros, porque habían surgido falsos maestros y desde siempre han estado los falsos maestros. En aquel momento cuando Jesucristo vino, pues también habían falsos cristos, y parte de esto también llevó a creer que Jesucristo era uno más, que no era el Cristo prometido del Antiguo Testamento, sino que solamente era uno más. Así que no crean a todo espíritu, examinen a todos, porque hay falsos profetas, es lo que nos dice este versículo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profetas. Vean que hoy en día esto de profetizar también está muy de moda, y es fácil tomar el nombre de Dios, es fácil tomar las Escrituras y decir lo que yo quiero decir, o decir algo que quiero que la Biblia diga sin que así sea. ¿Por qué pasa esto? Porque le ponemos a la Biblia una interpretación que va desde mi perspectiva, desde mi trasfondo, y es eso lo que yo hago que diga la Biblia sin que eso sea exactamente lo que diga. Entonces, por eso es que cualquiera el día de hoy puede llamarse apóstol, puede llamarse profeta, pastor o maestro, cualquier ministerio que quiera. Es fácil tomar la Biblia para ampararnos en ella y decir lo que queramos. En una oportunidad recuerdo que le pedí a una persona muy cercana a mía que me regalara una cadena de oro, porque la tenía y yo veía que no la utilizaba. Entonces, como a mí me llamaban mucho la atención las cadenas y las pulseras también, le dije a esta persona: oye, ¿será que me regalas esta cadena?
Y se me queda viendo y me dice, no, no te la voy a regalar. Y pasó un buen tiempo, 8 meses aproximadamente, y cuando me gradué de la carrera media, en la educación media, esta persona vino y me obsequió esta cadena, que era de oro. Yo me sentí muy feliz y pues solía utilizarla bastante. En una oportunidad llegó un amigo a visitarme y le pregunté, oye, ¿cómo ves esta cadena? ¿Cuánto crees que vale? Según yo le dije, valdrá tal vez unos 1500 quetzales por lo menos. Vino él y me dijo, la vio primero, "Ah, yo creo que a lo mucho cuesta 150 o 200 quetzales", me dijo. ¿Y por qué? Le dije. Porque es solamente bañada en oro, no es de puro oro, me dijo. Yo me sorprendí en aquel momento. Nunca he corroborado si es cierto lo que él me dijo, tendría que llevarla con alguien que sabe de oro. Pero me sorprendí de que él me haya dicho que esa cadena no era de oro, que solo estaba enchapada. Y algo que parecía de oro, pues no era de oro. Como un dicho dice, no todo lo que brilla es oro. Así también pasa con los predicadores, con los maestros, con los profetas, con los evangelistas. No todo lo que brilla es oro. Recuerden eso. Porque es fácil hablar en nombre de Dios. Es muy fácil. No obstante, también recibiremos mayor condenación a aquellos que predicamos, que enseñamos y enseñamos mal. Así que, por favor, evalúa a todo maestro, a todo predicador. Puedes aprender de muchos predicadores. Es bueno que se escuche a varios predicadores de diferente pensamiento, de diferentes líneas teológicas, para uno no encasillarse solo en una y creer que esa es meramente la verdad. No, es bueno retener lo que conviene y lo que no, pues desecharlo. Ahora, en el verso 2 y 3, Juan también va a dar algunos consejos de cómo una persona puede reconocer, puede escuchar si los ministros que predican son de Dios o no son de Dios. Y es que hay una característica importante, que deben confesar a Jesucristo encarnado, deben confesar que Jesucristo se encarnó, que vino y que fue un hombre de carne y hueso como nosotros. Pareciera, no sé, tal vez irrelevante para algunas personas esta doctrina, la encarnación de Cristo, pero en las Escrituras es fundamental que un maestro reconociera que Jesucristo había venido en carne. Era algo que no se podía obviar, porque era necesario que los maestros confesaran que Jesucristo había venido en carne. En el verso 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿cómo puede uno saber si un maestro es falso o no? Si confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese es de Dios. Y es que la encarnación de Cristo es una doctrina fundamental porque nos dice que es el Dios encarnado, es el Cristo del Antiguo Testamento cumpliendo todas las profecías y toda la palabra de Dios en él. Y es esto lo esencial en esta doctrina, que reconozcamos quién es Jesucristo. En Filipenses se nos dice que él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo hombre, se hizo carne como nosotros. Y esto es fundamental, que todos al escuchar a un maestro, pues sepamos reconocer que esta persona afirma tal cosa. De lo contrario, vamos a escuchar a un falso maestro decir que Jesucristo podría ser solamente una caricatura, algo que no era real. Si era un hombre que vivió acá, pero no era 100% hombre, nos van a decir, que era una especie de
una divinidad que se podía ver, pero que no era 100% hombre. No obstante, la encarnación declara que Jesucristo era 100% hombre y también 100% Dios, que son dos cosas diferentes, pero que estaban en un mismo hombre, un mismo ser, que es Jesucristo mismo. Así que para Juan era importante que reconocieran eso sus discípulos, sus lectores, pues habían salido falsos maestros diciendo que Jesucristo solamente era un profeta más, uno igual a los que ya habían venido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pero que no había diferencia con otros, que él seguía siendo uno muy igual a los demás, no había ninguna diferencia en cuanto a su ser. Y es que, hablando en términos humanos, Jesús sí fue uno como nosotros, que le dolía lo que le pasaba. Si se lastimaba, pues también se dolía. Si veía el dolor en el mundo, las situaciones difíciles que se atraviesan, la violencia, seguramente él también se dolía en su corazón y le afectaba lo que sucedía como a cualquier ser humano. Eso sí es cierto, que era uno como nosotros, que era uno como el resto del mundo, de carne y hueso. Pero además, en esencia, también él era el mismo Dios. Y pues unir estas dos partes es lo que los falsos maestros no hacían. Ellos no reconocían que Jesucristo era el Cristo encarnado, que era el Dios encarnado. Mientras que para Juan, él no deja en duda que aquel hombre con el que él caminó, con el que Juan compartió en vida y que ahora solamente tiene en su mente aquellas vivencias, aquello que vio cuando Jesucristo calmó el mar, cuando veía levantar a los enfermos de una cama, resucitar muertos, pues Juan solamente lo tiene en mente. Ya han pasado casi 60 años de este evento, de que él estuvo con el maestro, pero acá él quiere dejar en claro que Jesucristo ha venido en carne y que él fue un discípulo que anduvo con él, fue un testigo ocular. En el verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Es claro el mensaje. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde este tiempo, en el primer siglo, año 90, 91, en que se escribe esta carta, pues vemos que el anticristo ya se hace presente en un sentido en el que está en contra de Cristo. ¿Y cómo se presenta? Con los falsos maestros. Ellos son los que están en contra de las enseñanzas de Jesucristo, de la enseñanza de los apóstoles. Y acá Juan quiere decirles estos: estén pendientes, estén alertas, porque entre ustedes se van a mover falsos maestros, falsos profetas, y ya está en el mundo. Desde siempre ha estado esto, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y es que tenemos que estar conscientes de que todos los maestros de Biblia, todos los predicadores, vamos a acercarnos al texto desde nuestro propio trasfondo, desde nuestra perspectiva. Por supuesto, vamos a orar y vamos a estudiar la Biblia, pero no hay que olvidar ese toque que le damos personalmente, que nuestra personalidad sí o sí va a estar en medio de nuestra interpretación del texto. Es decir, que no hay ninguna persona inspirada, como podríamos decir que esta palabra que tenemos ahora escrita fue inspirada. No hay ni uno solo. Y tenemos que estar conscientes de ello y evaluar a nuestros maestros, incluso evaluarnos nosotros mismos, porque no hay mejor crítico que el que se sabe criticar a sí mismo, el que sabe evaluarse y examinarse a sí mismo
y decir, bueno, yo afirmo esto porque crecí en esta iglesia, o porque estudié en este seminario, o porque así fui enseñado por mis padres. Eso incluso uno tiene que hacerlo con uno mismo. Eh, Algo que hoy en día también tenemos que estar conscientes es de que los falsos maestros van a titular incluso el templo, el lugar donde se reúnen, como Jesucristo es el Señor. No van a negar que Jesucristo es el Señor. Hoy en día los falsos maestros es más complicado reconocerlos porque son muy hábiles en las escrituras y sí reconocen que Jesucristo vino, y son astutos para engañar a las personas, a los televidentes, a los radioescuchas, a todo mundo. Ellos saben cómo moverse, tienen verborragia, tienen palabrerío, cómo convencer, y de esta manera las personas les creen todo lo que dicen. Pero tenemos que estar alertas porque en medio de todo lo que dicen, en algún punto van a fallar y van a ir en contra de lo que la palabra enseña. Así que no nos dejemos convencer con un evangelio falso. Al contrario, reconozcamos que Jesucristo es la verdad. Él quiere que le sirvamos, que le sigamos a Él, conscientes de que Él es el único Señor y Salvador, que Él es el único que vino al mundo, que se encarnó, se humanó para salvarnos y para que podamos tener comunión también como hermanos, para que podamos vivir en la luz y no en la oscuridad, para que nos apartemos del pecado y no vivamos en él. Para esto vino Jesucristo. Y la función de los maestros es enseñar lo que Jesucristo nos enseñó, que debemos obedecer al Padre, que debemos obedecer sus mandamientos y vivir en amor. Y sabemos de que todo esto nos cuesta hacerlo, pero es la clase de vida que Jesucristo hace que los cristianos vivan, y solamente en Él es posible practicar el amor verdadero, el amor puro. Y es que no todos van a obedecer los mandamientos del Señor, aun cuando se llaman cristianos, aun cuando se llaman maestros, aun cuando se llaman profetas, no van a vivir en amor. Y en esto es que podemos conocer a aquellos que son de Dios y aquellos que no son de Dios, en su estilo de vida y en las afirmaciones que ellos mismos hacen. Hoy en día podemos ver en la televisión predicadores que les preguntan, ¿quién es el camino al Padre? ¿Será que solamente es Jesucristo? Y van a decir, no lo sé, no sé, no estoy seguro si solamente Jesús es el camino al Padre. Lo importante es que cada religión sirve a Dios, y en esa búsqueda es que encuentran al Señor. Eso es lo que van a afirmar, y no van a atreverse a decir que solamente Jesucristo es el camino al Padre y que nadie verá a Dios, sino es solamente por medio de Él. Y el evangelio se diluye de esta forma, y los cristianos se ven confundidos, creen que haciendo otras cosas podrán conocer a Dios, pero la Biblia es clara en decirnos que solamente Jesucristo es el camino al Padre. Evalúa a qué ministros estás escuchando. En el verso 4 al 6 se nos va a enseñar que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que reconocer qué tipo de mensajeros estamos escuchando. Y dice así en el versículo 4, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Este pasaje es muy utilizado para decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero vemos acá el contexto del versículo, que nosotros, los que escuchamos estas palabras, este evangelio emitido por los apóstoles, por los profetas que están en las escrituras, que escribieron estas palabras inspirados por el Señor, que nosotros somos de Dios si los escuchamos,
y hemos vencido toda corriente que nos aparta del camino que es el camino de Jesucristo y que nos seduce hacia el pecado. Nosotros, dice, tenemos un espíritu mayor para vencer esta corriente, a estos falsos maestros y sus herejías. Es decir, que el espíritu que Dios ha puesto en el corazón de sus hijos es más poderoso para convencernos de la verdad y no dejarnos atraer por el espíritu de los falsos profetas que nos inducen, en teoría, a hacer lo bueno, a buscar a Dios, pero que en realidad nos están apartando del evangelio puro y que en sus palabrerías nos inducen a la mentira en vez de la verdad. Entonces, el Espíritu de Dios que está en nosotros es más poderoso para que nosotros no dejemos, no permitamos que esas corrientes falsas de teología, de enseñanzas que solamente nos desvían del Señor, nos descarríen del camino correcto. Por eso es que acá se nos hace ver que nosotros tenemos todo a nuestra disposición para no dejarnos llevar, por muy astutos que sean los falsos maestros, por ellos. En el verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Otra cualidad de un falso maestro que habla de las cosas del mundo, se complace hablando vanidades. Juan condena la vanidad de los ojos y el deseo de la carne, los malos pensamientos, esos malos deseos que hay en nosotros. Pero los falsos maestros no van a hacer esto. Ellos se van a complacer y van a arrastrarnos a creer que complacernos en la carne es normal, es bueno. No obstante, vemos en las Escrituras que esto no es así. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando nosotros escuchamos una palabra que tal vez nos duele y que nos invita a apartarnos de todo pecado, de todo aquello que va en contra de Dios, y al escuchar a este maestro decimos, no parece ser un buen maestro, es muy radical, pareciera que uno no puede divertirse en la vida. Pues debemos estar conscientes de que esa es la palabra correcta, aquello que nos acerca a Dios, aquello que nos invita a estar en la luz y no a vivir un evangelio donde no importa qué es lo que Dios me demanda, no importa qué es lo que la Escritura me dice. En una ocasión un predicador dijo lo siguiente: recibí una mala noticia, el doctor se me acercó y me dijo, su mamá tiene cáncer y si no la operamos pronto, ella va a fallecer. Aquella noticia fue muy difícil para mí, pero accedí a lo que el doctor me dijo, que la operara. Pero aquella operación no fue la solución, pues mi mamá murió mientras el doctor la estaba operando. Pero eso no importó. No me importó que el doctor me haya dicho la verdad y que me doliera y que me dijera que mi mamá iba a morir si no la operaba. Y tampoco me importó el dolor que sentí cuando el doctor salió y me dio la mala noticia. ¿Por qué? Porque él hizo lo que era correcto. Él me dijo la verdad y intentando salvarla, la despedazó y murió. Pero él estaba haciendo lo que era correcto. ¿Qué es lo que quiero decir con esta ilustración? De que por muy dura, por muy fuerte que parezca una verdad para mí o para mi vida, que venga de parte del Señor, pues debo aceptarla. Y algo que nosotros debemos aceptar es que no todos los ministros hablan de parte de Dios. No todos aquellos que se llaman profetas emiten palabras de parte de Dios, aunque ellos
afirmen que sí lo hacen. No todos los maestros, predicadores, pastores están exentos del error de interpretar mal la Biblia. Cualquiera lo puede hacer, pues estamos a 2000 años después de que se escribió esta en un idioma, en 3 idiomas totalmente diferentes al nuestro, y que ha evolucionado la gramática, la sintaxis y todo lo que incluye un idioma. Pues por eso es que estamos propensos a errar incluso en una interpretación. Y por ello mismo es que debemos evaluar, sin importar quién sea, el predicador, el maestro o el pastor, lo que emite, lo que dice, y mucho más cuando usa el nombre de Dios. Ese es el consejo del día de hoy. Cuídate de los falsos maestros, pero aún de ellos también podemos aprender muchas cosas, porque ellos son muy aplicados cuando enseñan. Ellos se memorizan sus sermones, ellos mantienen el control en sus iglesias más ordenado que en muchas de nuestras iglesias. Son personas dedicadas a lo que hacen. Lo que hacen lo hacen bien, aunque son falsos maestros, pero se preocupan por ser muy responsables, muy aplicados, muy disciplinados. Así que hay cosas que también necesitamos los predicadores aprender de aquellos a quienes llamamos falsos maestros. Ellos también muchas veces tienen un comportamiento mucho mejor que muchos pastores y que muchos maestros y predicadores. Por favor, aquellos que somos predicadores, aprendamos cómo ellos se interesan, cómo ellos se aplican por hacer lo que hacen, y nosotros muchas veces somos irresponsables. Así que, amados televidentes, cuídense de los falsos maestros. Este es el consejo de hoy.